Soy el Dr. Juan Bosiecha, soy pediatra y neurólogo infantil, especializo en chicos y adolescentes con epilepsia, y por eso estamos acá para esta charla a la comunidad sobre el diagnóstico, las características, los consejos que le podemos dar a las personas con epilepsia y el tratamiento. Que era la repetición de 2 o más convulsiones no provocadas en un periodo mayor de 24 horas. Son 2 convulsiones que sean separadas, no una tras de otra, y que no responden a ninguna causa transitoria. Si el chico tiene fiebre por una convulsión, aunque tenga 2, eso no es una epilepsia. Si me baja la glucemia o me baja el calcio y tengo una convulsión transitoriamente por esa alteración metabólica, eso no es una epilepsia. Si tengo un traumatismo de cráneo y tengo una contusión cerebral transitoriamente, tengo una convulsión o 2 o 3, eso tampoco es una epilepsia. Si después eso deja una secuela, deja una cicatriz, deja una situación permanente que se puede perpetuar durante un cierto tiempo, a eso se llama epilepsia. Y entonces es importante saber lo que es epilepsia, y es importante saber que un diagnóstico de epilepsia no es lo mismo que la necesidad de tratar una epilepsia. Porque una persona con epilepsia generalmente necesita recibir tratamiento, pero a veces no hay que darle medicación. Hay epilepsias benignas, sobre todo en los chicos, que a veces no se medican después de la primera convulsión y a veces tampoco se medican después de la segunda convulsión. Entonces hay muchas posibilidades, ya van a ir viendo, entonces hay que ir tratando de individualizar cada situación. En el 2005, la Liga Internacional contra la Epilepsia cambió la definición de epilepsia. Dijo que la epilepsia es el desorden cerebral. Una crisis epiléptica es una manifestación transitoria de signos o síntomas debido a la actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. Y la epilepsia es un desorden cerebral caracterizado por una predisposición sostenida a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. La definición de epilepsia requiere la ocurrencia de al menos 2 crisis epilépticas. Con lo cual lo importante no solamente es si repite o no repite convulsiones, sino que a veces la única manifestación son las convulsiones. Pero en otras oportunidades la epilepsia se acompaña de otros problemas, o trastornos de aprendizaje, o trastornos en la atención, o trastornos en la memoria, o trastornos en lo social, en lo laboral, y todo eso hay que tenerlo en consideración tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y después, últimamente hay otra definición en la cual se considera al menos 2 crisis no provocadas, ocurridas con más de 24 horas entre ambas, o una crisis no provocada y una probabilidad de crisis adicionales similares al riesgo de recurrencia general después de 2 crisis no provocadas. ¿Qué significa todo esto? Que a veces yo tengo una persona que tiene su primera convulsión y como tiene alteraciones en el electroencefalograma o en la resonancia del cerebro o en el examen físico, uno ya sabe que tiene una alta posibilidad de que vuelva a repetir. Y entonces, si uno lo dice tiene una epilepsia por una sola convulsión, en realidad sabe que es el inicio, el debut de una epilepsia, y eso es lo más probable. Y eso me va a ayudar a mí a ver qué estudio y qué tratamiento tengo que tomar, qué hacer con esa persona. Por un lado, otro lado es importante que sepan que la epilepsia es un complejo de síntomas neurológicos que responden a distintos mecanismos y que se pueden asociar a distintas enfermedades neurológicas. Hay muchas epilepsias distintas, asociadas a muchas enfermedades neurológicas o a veces, muchas veces, en personas sanas. Fíjense en esta diapositiva que desde la antigüedad se conoce la epilepsia, desde hace milenios se conoce. En griego, epilambanein significa ser sacudido, ser sacado, ser atacado. Fíjense que en la antigüedad las convulsiones eran consideradas un ataque cometido por los dioses, por los espíritus, habitualmente como un castigo. Era considerada una enfermedad sagrada, al pensarse que la posesión demoníaca producía las convulsiones. Y ya hace 3.000 años que los escritos en lengua acadia hablan de la epilepsia y de las crisis parciales secundariamente generalizadas que las atribuían a la diosa de la luna, y hay escritos babilónicos, egipcios, chinos e indios que refieren esta enfermedad. Fue Hipócrates en el siglo IV a.C. que explicó que era una enfermedad cerebral, y en su momento dijo que había que curarla con dieta y medicamentos.
que es lo que hacemos en la mayoría de los casos, tratarla con medicamentos, en algunos casos especiales, con dieta, una dieta especial a base de alto contenido en lípidos, que es la dieta cetogénica, que se usa en casos especiales, en chicos sobre todo, y también en casos específicos recurrimos a la cirugía, que puede ser la mejor opción en el tratamiento. Como les dije, hay muchos tipos de epilepsia, llamamos síndromes epilépticos, de acuerdo al tipo de síntomas que tiene, de acuerdo al tipo de alteraciones en los electroencefalogramas y otros elementos de la historia clínica. Tratamos de encuadrar en qué síndrome epiléptico está cada paciente. Hay epilepsias idiopáticas, que son aquellas que no están asociadas a ninguna lesión cerebral, ni a ninguna alteración al examen neurológico, ni a retardo mental, que tienden a ser autolimitadas, a remitir, que tienen una base genética en la mayoría de los casos, y que tienen distintas manifestaciones según la edad. Algunas epilepsias de estas benignas que se presentan en los recién nacidos, otras en los chicos en edad escolar, otras en los adolescentes, que tienen una evolución particular. Por eso es importante tomarse mucho tiempo, mucho trabajo para recabar toda la información necesaria y estar mejor ubicados en cuanto a qué síndrome epiléptico tiene cada persona. Hay epilepsias sintomáticas, que son las que sí se relacionan a una lesión cerebral, a una patología estructural que podemos ver en la resonancia del cerebro o en la tomografía del cerebro. Y hay otro grupo de personas probablemente sintomáticas, que antes se llamaban criptogénicas, como dice acá, en las cuales uno sospecha que tiene una alteración estructural, aunque a veces no es fácil detectarla con la tecnología con la que uno cuenta. Entonces nos dije, ¿y es frecuente la epilepsia? Sí, es bastante frecuente. Se da en medio 1% de la población. La incidencia sería mayor en los países subdesarrollados, pero tengan en cuenta que el 50% de las personas que presentan una primera convulsión no van a desarrollar epilepsia. Y tengan en cuenta también que muchas veces lo que parece una convulsión no lo es. Muchas veces lo que parece una convulsión porque perdió el conocimiento, porque se puso más rígido, porque tuvo movimientos, a lo mejor es un síncope en el cual le bajó la presión o no anduvo transitoriamente bien el flujo sanguíneo y no llegó suficiente aporte al cerebro, o a lo mejor tiene que ver con un episodio de características relacionadas con lo emocional, con lo psicológico. Hay muchos otros diagnósticos diferenciales, o a lo mejor simplemente un mareo o un episodio de vértigo. Por eso es importante concurrir al neurólogo y tomarse mucho tiempo para recabar todos los datos. Y para uno que observa un episodio, es muy importante tratar de no angustiarse, no desesperarse, saber que esto no es algo que ponga en riesgo la vida, aunque hay muchos mitos en cuanto al riesgo de muerte que puede haber en una convulsión, y tratar de observar con detalle cómo empieza, cómo sigue, cuánto dura, y evaluarlo al paciente, ver si está conectado, si puede hablar o no, si está inconsciente o no, preguntarle si tiene algún síntoma inicial, que eso nos puede orientar mucho después interpretar de qué zona del cerebro están viniendo los síntomas, y todo eso es una información muy, muy valiosa. Fíjense que antes se decía que la epilepsia era una enfermedad que andaba mal, que realmente se curaba, que tenía tendencia a la recurrencia, y sin embargo, pasaron los años y conociendo mejor la evolución de las personas con epilepsia, se vio que había muchas personas que andaban bien y que podían tener buena respuesta al tratamiento y podían curarse muchas veces. Y eso es lo que está con distintos ejemplos mostrado en la diapositiva. Siempre estamos atentos los médicos a considerar que no solamente tenemos que hacer que deje de tener convulsiones la persona con epilepsia, sino que cuando tiene otro problema asociado hay que tratarlo. Hay que estar muy atento a los efectos adversos que a veces pueden presentar las medicaciones, y hay que estar atento a la repercusión emocional, familiar, laboral, social que puede tener la epilepsia. ¿Qué es una convulsión y cuántos tipos hay? Van a ver que hay distintos tipos de síntomas en la epilepsia, y hay distintos tipos de epilepsia. Y acá no les voy a hablar de las epilepsias, pero simplemente miren que acá tienen media docena, acá tienen otros ejemplos
otros ejemplos de epilepsia, otros ejemplos de epilepsia, otras epilepsias, otras epilepsias, otras epilepsias asociadas a distintas enfermedades, otras enfermedades, estas son todas enfermedades graves y serias que pueden dar en epilepsia asociada a otros problemas neurológicos. Por eso cuando uno dice epilepsia dice mucho y dice poco, porque según qué tipo de epilepsia la causa puede ser distinta, la evolución va a ser diferente, los tratamientos seguramente van a ser distintos. Una situación muy común en los chicos y que no es epilepsia son las convulsiones febriles. Son episodios de convulsiones asociados a fiebre, en lo cual no hay ninguna infección del cerebro, no tienen una meningitis, no tienen una encefalitis, que generalmente se dan entre los 3 meses y los 5 años de vida, y que en general es un cuadro benigno y muy frecuente. Llamamos convulsiones febriles simples, que son la mayoría, las que duran poco, que son generalizadas, o sea que todo el cuerpo o se pone duro o se sacude, que sean en forma aisladas. En cambio, las convulsiones febriles complejas son aquellas focales de una parte del cuerpo, de un brazo, de una pierna, de la mitad del cuerpo, las que son prolongadas, las que se reiteran durante más de 24 horas, o las que dejan una parálisis posterior transitoria. Fíjense que cuando uno dice ante un chico con una primera convulsión febril, los padres se preocupan, entre otras cosas quieren saber si va a haber una alta posibilidad de que vuelva a tener convulsiones febriles. Fíjense que los que tienen una convulsión febril antes del primer año de vida, en la mitad de los casos van a volver a tener más convulsiones febriles. Hasta esa edad, digo, yo le dije que era los 5 años. Pero si la primera convulsión aparece después de los 3 años, después de los 36 meses de vida, el riesgo de recurrencia es de un quinto. Antes, a todos los pacientes se los medicaban en forma prolongada con anticonvulsivantes. Hoy solamente en casos especiales se los medican, porque se vio que hay que poner todo en la balanza y que los beneficios del tratamiento no son superiores a los riesgos de los efectos adversos que pueden dar las medicaciones. Y en general es algo benigno. Fíjense que muchos no repiten una segunda convulsión, todos los chicos siguen haciendo vida normal, desarrollo normal, aprendizaje normal. Solo en casos muy especiales que han tenido convulsiones muy largas, eso puede generar que algunos del cerebro se dematice, que luego deje una cicatriz, que eso puede generar más convulsiones sin fiebre en el futuro, pero eso es la excepción. La mayoría son chicos sanos, a los cuales hay que acompañar y sobre todo tranquilizar a los padres. La edad promedio de presentación será entre los 18 y los 22 meses de vida, en el 75% ocurre entre los 3 años, y generalmente aparecen las primeras horas de aparición de la fiebre. Voy a seguir un poquito. Esto vamos a seguir. Esto para mostrar cómo ya en la antigüedad se hablaba del tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Y si me parece algo bastante primitivo y agresivo, hoy en día en algunos casos es la mejor opción. Y fíjense cómo ya la diosa azteca, Tlazolteotl, estaba castigando a una persona, tomando posesión de la misma y produciendo convulsiones por lo que había hecho. Voy a pasar a otro PowerPoint, síndrome epiléptico. Si hay factores desencadenantes o favorecedores que puedan ser modificados. Porque hay algunas epilepsias que se dan, por ejemplo, ante una situación especial. Se dan, por ejemplo, ante un estímulo luminoso, ante un estímulo auditivo. Entonces es importante conocerlo, eso, porque eso también es parte del tratamiento. A lo mejor hay estímulos que uno tiene que evitarlos. Una situación estresante puede ser. Y eso es muy subjetivo, y eso puede o no puede ser algo que incida. En general, sí dice que el estrés no es la causa de una epilepsia, pero que si puede ayudar, puede ayudar a que tengan más o menos episodios. Y después uno se pregunta si necesita un tratamiento farmacológico. En general, uno mantiene el tratamiento como mínimo 2 años, 2-3 años. Si pasan 2-3 años, sobre todo las epilepsias idiopáticas, con examen normal, con resonancia normal, y sigue 2-3 años sin ningún episodio, y los electros se van normalizando, y tiene esas epilepsias que uno sabe son edad dependientes, que se van a curar en la pubertad o en la adolescencia o en un tiempo
corto, uno intenta suspender la medicación gradualmente. Pero, si uno sabe que tiene otro tipo de epilepsias, como algunas epilepsias que son fácilmente controlables con la medicación, pero que recaen cuando uno suspende la medicación, ahí uno va a mantener el tratamiento mucho más tiempo. O, si uno tiene una epilepsia producida por una lesión, una malformación del cerebro, una cicatriz, un tumor, ahí el tratamiento va a estar también muy largo y a lo mejor va a ser de por vida. Y a veces tenemos una buena respuesta, lo cual sucede en la mayoría. El 70% de las personas con epilepsia responden bien a la medicación. También hay que decir que no todas las medicaciones sirven para todas las epilepsias con igual eficacia. O sea, hay un grupo de epilepsias que se benefician con un grupo de medicaciones y otro grupo de epilepsias que se benefician con otro grupo de medicaciones. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico para poder elegir bien la medicación que vamos a intentar darle. También hay que saber que las respuestas son individuales. La misma medicación que a usted le hace bien, a mí puede no hacerme tan bien. Pero en el 70% de los casos se controlan fácilmente con la medicación. O con la primera o lo hacemos con la segunda medicación. Y siempre es una dosis mínima. Y si con eso anda bien, uno sigue manteniendo esa dosis. Y si no, uno puede seguir aumentando hasta llegar a la dosis máxima. Ahora, hay un 30% que no andan bien. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no andan bien? En parte porque hay algunos síndromes epilépticos que ya sabemos que van a andar mal y que no van a responder a ninguna medicación. Pero por otro lado nos preguntamos ante una persona que no anda bien de su tratamiento, ¿recibe el tratamiento farmacológico de forma adecuada a su síndrome epiléptico de base? ¿Se eligió bien la medicación? ¿Recibe las dosis máximas tolerables? Porque a veces no anda bien, porque tomamos un poquito y aumentándole la dosis es suficiente para que ande bien. ¿Tiene una enfermedad base subyacente con un tratamiento específico? A veces la epilepsia es un epifenómeno de otra enfermedad que necesita otro tratamiento. Si yo tengo una enfermedad metabólica, por ejemplo, y no entra la glucosa en mi cerebro, a lo mejor necesito una dieta especial y una medicación para corregir ese defecto metabólico y entonces ahí va a mejorar mi epilepsia. Si yo tengo un defecto metabólico y tengo un problema en el metabolismo de una vitamina, simplemente agregando una vitamina voy a dejar de tener convulsiones. Son casos muy específicos, pero hay que tenerlos presentes. ¿Tengo una pregunta? Sí, por favor. ¿Qué opina usted de que tenga que ver quizás la epilepsia con enfermedades autoinmunes? Es algo muy actual ese tema, porque hasta ahora no se conocía mucho y cada vez hay más evidencias de que la autoinmunidad puede tener relación con algunas epilepsias. Pero... Sí, leí varios informes, pero todavía hay muchas preguntas para las cuales los médicos no tenemos respuestas. Hay algunas, por ejemplo, que llaman encefalitis autoinmunes, en las cuales la persona debuta con convulsiones o con trastornos agudos del comportamiento, de la conducta, que responden a un mecanismo autoinmune y que se tratan, por ejemplo, con dosis altas de inmunoglobulina endovenosa. Pero hay muchas otras epilepsias donde no se sabe bien qué relación hay con lo autoinmune. Se está estudiando. Y de hecho, hay una enfermedad que es rara, en la cual hay una afectación, son chicos sanos, pero que tienen una afectación de la mitad del cerebro. No sabemos por qué una mitad y no la otra, donde se va atrofiando, donde se piensa que hay un mecanismo autoinmune, donde se empieza a generar, por ejemplo, una epilepsia, muchas veces una epilepsia parcial continua, están desarrollando permanentemente, se llama encefalitis de Rasmussen, y se trata para mejorarlo, aunque sea parcialmente, con inmunoglobulina. En general no responden, la mayoría iban a la cirugía. O sea que el autoinmune es importante, pero para un grupo de epilepsias. ¿Qué cirugía? Y en ese Rasmussen, como es una enfermedad de toda la mitad del cerebro, hay que desconectar toda la mitad del cerebro, o sea, es una microectomía. Y se hace en general cuando ya tiene debilidad del cuerpo, cuando ya tiene una hemiparesia. Teniendo en cuenta también que si estamos en el lado del lenguaje, le vamos a afectar el lenguaje. Entonces, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Vamos a seguir hablando un poco de tratamiento, ya que me hablaban de tratamiento. Cuando anda bien, siempre nos preguntamos si es pasible de beneficiarse por una cirugía resectiva. Y si tiene un síndrome con indicación de cirugía temprana. Porque ya sabemos que hay algunas situaciones, algunas enfermedades, donde es muy frecuente que respondan mal a la medicación y donde tienen altas posibilidades de beneficiarse por una cirugía. Y entonces, por ejemplo, en este momento
hay un chiquito internado en la cual durante años tenía una epilepsia de difícil control, pero siempre eran convulsiones muy localizadas en un brazo, con lo cual yo siempre sospechaba que tenía una malformación en el cerebro, en la zona que manda la información para ese brazo. Pero las resonancias estaban normales. Pasaron los años y la tecnología mejoró. Y yo seguí insistiendo y ahora encontramos una clara lesión. Y ese chico ya probó como 10, 12 medicaciones anticonvulsivantes. Entonces es muy poco probable que con la medicación 13ª logremos un buen resultado. Con lo cual está ahora siendo evaluado para ver si es candidato a una cirugía. El problema es que está justo en una zona muy delicada porque está muy pegada a la zona de la motricidad. Está muy pegada a la zona del lenguaje. Entonces se implantan a este chico electrodos por debajo del cráneo, algunos apoyados sobre el cerebro, otros perforando el cerebro. Se lo está registrando con un electroencefalógrafo, todos esos electrodos, y ahora con otra parte de mandar electricidad para tratar de confirmar dónde está el área de la motricidad, dónde está el área del lenguaje y ver si podemos sacar la lesión sin dejarle ningún déficit. O si le vamos a un déficit, saber ya previamente qué déficit le vamos a dejar y discutir junto con los padres y con los chicos si queremos dejar ese déficit o no antes de operarlo. También tenemos que pensar que hay un grupo pequeño de epilepsias pero que existe de pacientes que no responden a las medicaciones y que no son candidatos a la cirugía porque no tienen una lesión única, porque tienen un compromiso difuso, porque tienen muchas lesiones, puede ser un área donde si le sacamos le vamos a dejar un déficit que no podemos dejar. Y para esas personas hay otras opciones. Está una dieta especial, que es la dieta cetogénica, una dieta con alto contenido en lípidos, que se hace sobre todo en chicos, también se puede usar en adolescentes y adultos, y la cual está indicada en las epilepsias justamente que no responden fácilmente a las medicaciones. Un tercio responden muy bien, un tercio responden parcialmente, un tercio no responde. Y es una dieta que se mantiene si responden bien, en general por 2 o 3 años y después se va suspendiendo gradualmente. Pero es una dieta muy estricta donde se hace con un médico especialista en nutrición, todo el armado de la dieta, donde a su vez hay que darle vitaminas, minerales, que suplan lo que no va a recibir con los alimentos que está recibiendo en ese momento. Y que en algunas enfermedades raras del metabolismo puede ser la mejor y la única opción de tratamiento. Este chico se lo estudió, se hizo lo llama un video electroencefalograma, en el cual se lo interne, se lo filme, se le hace un electroencefalograma 1 día, 2 días, hasta registrar varias convulsiones habituales para confirmar si vienen de ahí las alteraciones electroencefalográficas y si los síntomas son congruentes con la lesión que vimos. Y se le propuso la cirugía, o estaba en una zona que sabíamos que podíamos operarlo sin dejarle ningún déficit. El chico se operó, se curó, hace años que está sin medicación, ahora ya es un joven. ¿No? Y esto hay que tenerlo presente. Esto es lo que yo decía, a veces tenemos que implantarle electrodos por debajo del cráneo y hacer ese estudio del videoelectroencefalograma para tener más información y ahí por decidir si lo operamos o no lo operamos. Y a veces, como acá por ejemplo, voy a mostrar, se usan otros electrodos que son como agujas que perforan el cerebro, son electrodos profundos. En este caso le colocaron de los 2 lados porque sabíamos que venían del lóbulo temporal, pero parecía que venían de los 2 lóbulos temporales. Y no podemos sacar los 2 lóbulos temporales porque vamos a dejar un déficit de memoria severísimo y discapacitante en forma extrema. Y por suerte este paciente se vio que venían todas las convulsiones de un solo lado, se pudo operar y también pasó años después sin convulsiones hasta que dejé de verlo. Esto para un poco ampliar el panorama, pero ahora paren y digan ustedes qué preguntas tienen, qué inquietudes, qué quieren comentar o qué quieren preguntar. Sí, me gustaría saber si un chiquito desde los 5 o 6 meses empezó a tener convulsiones por temperatura. Sí. Al principio fue alta temperatura por una angina herpética. Sí. Pero después, el transcurso de los años, tuvo 5 convulsiones. ¿Todas con Y el fiebre? médico que lo trataba nos aseguró que a los 5 años iba a dejar de tener las convulsiones por fiebre.
Y así fue. Pero a mí siempre me queda la duda si esa criatura, bueno, ya ahora es más criatura, tiene 50 años, puede tener, le haya dejado alguna secuela de esas 5 convulsiones. En medicina todo puede pasar, Todo puede pero es pasar. altamente improbable. Porque si lo hubiera dejado, imagínate, uno hubiera pensado en una secuela si tenía convulsiones muy prolongadas, de 15, 20, 30 minutos. Yo no sé cuánto duraron las convulsiones de chiquito. Segundos, sí. Si fueran segundos y tenía un examen normal y una maduración normal, es algo benigno que habitualmente se ve cuando llega a una cierta edad, ya en promedio de los 5 años. Se dice que la incidencia de epilepsia en los chicos con convulsiones febriles es mayor que la población general. ¿Pero qué significa? Que en vez de una incidencia del 1%, es una incidencia del 2%. Es el doble, pero el 98% de los chicos pasan la vida normal sin epilepsia. Y si hubiera quedado con una secuela, lo más probable es que ya le hubiera dado síntomas antes, a los 10 o a los 20 años o a los 30, no a los 50. Así que esa persona podría ser tranquila, me parece. ¿Y las secuelas qué puede ser? ¿Estar nervioso o alterarse? No, esas no son secuelas. No. Esas No, no son secuelas secuelas. de las convulsiones febriles, Sí. que puede dejar lo que llaman esclerosis mesial temporal. Una pequeña cicatriz en el lóbulo temporal, que después eso genera convulsiones sin fiebre. Siguen haciendo convulsiones. Sí, eso puede generar. Pero también está muy discutido, porque también, o sea, que eso puede generar esa cicatriz, convulsión, pero a veces se piensa que hay algunas personas que ya la traen de nacimiento esa pequeña cicatriz, que hace que tenga convulsiones febriles más largas y que hace que después tenga convulsiones sin fiebre. Claro. Y otra secuela no deja las convulsiones febriles. Claro. Ahora, si después se empieza a convulsiones sin fiebre, ahí pasamos a hablar de que el chico tiene una epilepsia. Claro. Y según qué tipo de epilepsia tiene, habrá que hablar de cuál va a ser la evolución, el pronóstico, Claro. y si puede o no dejar algún problema. Buenas tardes. Una pregunta, Juan. Muchas gracias. Por favor. ¿Pueden tener crisis durante el sueño? Claro. ¿Así? Frecuentes son las crisis durante el sueño. Y los chicos en las epilepsias parciales es muy común que tengan predominantemente durante el sueño. O sea que... Sobre todo en la conciliación del sueño o al despertar, en la transición vigilia-sueño. Eso se ve mucho en la epilepsia benigna de la infancia, que es la epilepsia más frecuente en los chicos en edad escolar. O sea que ahí no hay ningún desencadenante externo. No, en la mayoría no hay desencadenantes externos. Si bien la lista de potenciales desencadenantes es muy larga, en la mayoría no hay. Ese es el problema también de la epilepsia, que es una enfermedad impredecible, ¿no? Porque el padre y la madre quieren tener tranquilidad de si que no va a tener más crisis o cuándo la va a tener, y nadie puede responder eso. Hay epilepsias en los adolescentes que se favorecen, por ejemplo, con la deprivación del sueño o con la ingesta de alcohol. Uno sabe que si va a una fiesta y toma alcohol, al día siguiente hay que dormir y hay que reponerse, porque si no es más posible que tenga un episodio o de convulsión o de simplemente una mioclonía, una sacudida, por ejemplo, los brazos en la epilepsia mioclónica juvenil. Pero la mayoría de los casos no hay factores claramente desencadenantes de la crisis. Hay epilepsias en las cuales solamente hay crisis durante el sueño, incluso hay una epilepsia familiar, llamada epilepsia frontal familiar con crisis nocturnas, que se dan predominantemente durante el sueño y las convulsiones. Por otro lado, según el lóbulo en el cual se origina la epilepsia, uno sabe que en las crisis frontales, por ejemplo, es más común las crisis nocturnas y con ciertos tipos de síntomas. En cambio, la epilepsia del lóbulo temporal no es tan frecuente que la crisis nocturna, es común que haga durante el día. Ahora, ¿la epilepsia puede traer un tipo de trastorno del sueño específico? Por las movimientos. Sí, porque sí, hay muchas interacciones entre todo lo que sea epilepsia y trastorno del sueño. Ajá. Y hay muchos trabajos, porque hay muchos aspectos a considerar. Por un lado, una epilepsia que no está controlada, que tiene convulsiones durante el sueño, hace que tenga despertares y no pueda descansar de una persona. Me refiero a sobre todo ese subgrupo de epilepsias de difícil control que tienen crisis, sobre todo en la noche. Por otro lado, en general, los pacientes con epilepsia se tratan con medicaciones. Y las medicaciones pueden afectar el sueño. O pueden dar mayor somnolencia, mayor sedación, o pueden dar al revés, insomnio. Entonces, si hay alguna relación entre el inicio de una medicación y un trastorno del sueño, ese puede ser una causa. Por otro lado, hay
personas que tienen trastorno del sueño de causa respiratoria, tienen apnea del sueño, o por causa cerebral o por causa respiratoria, porque tienen unas adenoides grandes, arterias grandes, o porque son obesos y tienen obstrucción a la vía aérea. Y hay trabajos que dicen que cuando esas personas que tienen asociación entre apneas y epilepsias mejoran de sus apneas, también tienen más posibilidad de andar mejor de su epilepsia. O sea que hay muchas interrelaciones en lo que es el sueño y la epilepsia.